Mi vida se hizo pedazos el día que vi a mi hijo Miguel bajar de aquella camioneta junto a mi nuera Rebeca, y escuché esas palabras que jamás podré olvidar. Esto es para nuestra casa nueva. Tú ya no necesitas esto. Entraron a mi propia casa como ladrones, llevándose mi televisión, mi refrigerador, mis muebles, incluso los cuadros que habían adornado mis paredes durante 30 años. Los vi irse con todo lo que tenía, pero cuando llegaron al portón de su casa nueva, algo hizo que frenaran de golpe y se quedaran paralizados. Nunca imaginé que mi propio hijo fuera capaz de tanta crueldad. Tengo 73 años, y durante los últimos 50 he vivido solo para él. Cuando su padre murió en aquel terrible accidente, Miguel tenía apenas 5 años. Me quedé viuda a los 23, con las manos vacías y el corazón roto. Recuerdo aquella noche lluviosa cuando regresé del hospital. Abracé a mi hijo entre lágrimas y le juré que nunca le faltaría nada. Qué tonta fui al creer que el amor de una madre siempre es devuelto. Trabajé día y noche como costurera en ese cuartito al fondo de la casa, en Guadalajara. Mis dedos estaban cubiertos de cicatrices por las agujas. Mis ojos se cansaban bajo la luz amarillenta y parpadeante del foco, pero daba cada puntada pensando en él. Mi máquina de coser se volvió mi única compañera. Ese sonido constante me arrullaba en las madrugadas mientras terminaba vestidos de 15 años, uniformes escolares, cortinas para los vecinos, todo para Miguel, siempre para Miguel. Cuando Miguel quiso estudiar ingeniería, no lo dudé ni un segundo. Vendí el anillo de diamantes que su padre me dio el día de nuestra boda, los aretes de oro que heredé de mi abuela, incluso el reloj que me regaló en nuestro primer aniversario. Todo se convirtió en dinero para sus libros, su inscripción en la universidad, sus gastos. Recuerdo perfectamente cuando fui a la casa de empeño, con las joyas envueltas en un pañuelo blanco. El hombre me ofreció 24,000 pesos por todo. Era poco para lo que valían sentimentalmente, pero suficiente para cubrir la primera colegiatura de Miguel. Durante esos 5 años de universidad, trabajé 12 horas diarias. Mis manos se deformaron, mis hombros se encorvaron, pero cada vez que Miguel me llamaba para contarme de sus clases, de sus proyectos, sentía que todo había valido la pena. «Mamá, estoy aprendiendo muchísimo», me decía emocionado. Yo sonreía mientras mis dedos sangraban por las heridas de la aguja. Las noches en que no podía dormir por el dolor, me levantaba a verlo estudiar y me sentía orgullosa de haberlo dado todo por él. Recuerdo con claridad el día en que se graduó. Yo llevaba mi vestido color vino, el único elegante que me quedaba después de haber vendido casi toda mi ropa para pagar sus gastos. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando dijeron su nombre. Miguel se veía tan guapo con su toga negra, tan orgulloso, tan exitoso. Pensé que todo había valido la pena. «Gracias, mamá. Nunca lo habría logrado sin ti», me susurró al oído mientras posábamos para la foto que aún conservo en mi buró. Guardé esa imagen en el corazón como un tesoro, creyendo que era el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que por fin podríamos disfrutar juntos los frutos de tanto sacrificio. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que las promesas se olvidan cuando aparecen nuevas prioridades. Miguel consiguió un excelente trabajo en una empresa constructora y comenzó a ganar más de 60,000 pesos al mes. Yo pensé que por fin podríamos arreglar esta casa vieja, quizá viajar un poco, conocer esos lugares con los que soñábamos cuando él era niño. «Pronto te voy a comprar una casa nueva», mamá me prometía cada vez que venía a verme. Pero las cosas no salieron como esperaba. Durante meses seguí remendando ropa ajena, guardando cada peso que ganaba, soñando con el día en que mi hijo me diría que ya no necesitaba trabajar. En lugar de eso, Miguel empezó a venir cada vez menos. Sus llamadas se volvieron esporádicas, y cuando hablábamos, se mostraba distante, como si yo fuera una molestia en su nueva vida exitosa. Sus visitas pasaron de ser semanales a mensuales, luego ocasionales. Siempre tenía una excusa: demasiado trabajo, proyectos importantes, juntas con clientes. Un día, llegó con una noticia que cambiaría todo para siempre. Tenía una sonrisa extraña, nerviosa, y las manos le temblaban mientras se sentaba en la vieja mesa de mi cocina. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», dijo. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que por fin tendría una nuera que me ayudaría a cuidarlo, que me daría nietos para llenar de vida esta casa silenciosa. Qué equivocada estaba.
La primera vez que vi a Rebeca supe, de inmediato, que había perdido a mi hijo para siempre. Miguel llegó esa tarde de domingo con una mujer alta, delgada, de cabello rubio perfectamente arreglado y uñas largas y rojas que parecían garras. Llevaba un vestido color coral que costaba más que todo mi guardarropa junto, y tacones altos que resonaban sobre mi piso de cemento como martillazos en el corazón. Desde el momento en que cruzó la puerta, sus ojos recorrieron mi humilde casa con una mirada de desprecio que ni siquiera intentó ocultar. «Mamá, ella es Rebeca», mi novia, dijo Miguel con una voz que nunca le había escuchado, como si se disculpara por algo. Me limpié las manos en el delantal y extendí el brazo para saludarla. Pero apenas rozó mi mano con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de mi pobreza. «Mucho gusto, señora», murmuró sin mirarme a los ojos, mientras sacaba un pañuelo de su bolsa para limpiarse las manos después de tocarme. «Por favor, siéntense. Les preparo un café», dije, tratando de sonar alegre, aunque por dentro sentía una opresión en el pecho que no sabía explicar. Mientras el agua hervía en mi cafetera vieja, podía escuchar sus susurros desde la sala. «¿De verdad creciste aquí, Miguel?», preguntó ella en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo escuchara. «Es temporal, amor. Ya sabes que estamos ahorrando para nuestra casa», respondió mi hijo con una voz llena de vergüenza que me partió el alma. Cuando regresé con el café en mis mejores tazas, las pocas que quedaban de mi juego de porcelana, Rebeca las miró como si fueran recipientes sucios. «Gracias, pero no tomo café», dijo, empujando la taza con la mano. «¿Tienes té verde orgánico o agua mineral importada?». Mi corazón se hundió, porque sabía que no tenía nada de lo que pedía. «Solo tengo agua de la llave», murmuré, sintiéndome pequeña en mi propia casa. «Ah, no te preocupes. No tengo sed», respondió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. Durante esa primera visita, Rebeca no dejó de hacer comentarios hirientes disfrazados de preguntas inocentes. «¿Hace cuánto no pintas la casa? ¿Este sofá es antiguo? ¿No tienes aire acondicionado?». Cada palabra era una bofetada que mi hijo no intentó detener. Al contrario, Miguel se veía avergonzado y me miraba como si yo fuera culpable de no tener una casa más presentable para su novia perfecta. «Miguel me dijo que trabajas como costurera», comentó Rebeca, observando mis manos callosas y manchadas por años de trabajo. «Qué pintoresco. Debe ser difícil sobrevivir con eso hoy en día». Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña pequeña. «Me va bien. Gracias», respondí, intentando mantener mi dignidad, aunque por dentro me sentía humillada. «Bueno, al menos Miguel ya no necesita que lo mantengas, ¿verdad? Ahora gana lo suficiente para cuidarse solo». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Durante años soñé con el día en que Miguel fuera independiente, pero nunca imaginé que eso significaría que yo sería desechable en su vida. «Mi mamá siempre será importante para mí», murmuró Miguel, pero su voz sonó débil, sin convicción. Rebeca tomó su brazo de manera posesiva y sonrió. «Claro, amor, pero ya es hora de que empieces tu propia familia, ¿no crees?». Los meses siguientes fueron una tortura lenta y constante. Rebeca logró aislar a Miguel de mí poco a poco. Primero fueron las visitas. «No podemos ir este domingo, amor. Tenemos planes», le decía cada vez que él mencionaba venir a verme. Luego vinieron las llamadas. «Miguel está muy ocupado. Señora Magdalena». «Luego le digo que le marque», respondía ella cuando yo marcaba su teléfono. Y después llegaron las mentiras, las manipulaciones sutiles que fueron envenenando la mente de mi hijo contra mí. «Tu mamá depende demasiado de ti», Miguel la escuché decir una vez, cuando creían que yo no estaba cerca. Una madre que de verdad ama a su hijo quiere verlo volar. No lo ata con culpas ni necesidades. Mis manos temblaban mientras fingía lavar los platos, sintiendo cómo esas palabras venenosas se clavaban en mi alma. «Tienes que pensar en nuestro futuro. No puedes seguir siendo un hijo de mamá para siempre». Poco a poco, Miguel empezó a cambiar conmigo. Sus abrazos se volvieron mecánicos, sus sonrisas, forzadas, sus visitas, una obligación más que un gusto. Cuando hablábamos por teléfono, siempre parecía tener prisa por colgar. «¿Cómo estás, hijo?», le preguntaba. «Bien, mamá. Ocupado. Luego te llamo». Pero esas llamadas llegaban cada vez con menos frecuencia. La primera vez que Rebeca vino sola a mi casa fue un martes por la mañana.
Yo estaba cosiendo un vestido de novia, trabajando en un bordado delicado que me tomaría semanas terminar, cuando escuché el sonido de sus tacones frente a mi puerta. «Hola, suegra», dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Necesito hablar contigo de algo importante». Mi corazón empezó a latir más rápido, porque su tono no presagiaba nada bueno. «Es sobre Miguel», y yo comenzó, sentándose apenas en la orilla del sillón, cuidando no tocar los cojines ya gastados. «Nos vamos a casar pronto y estamos viendo casas para comprar. Encontramos una preciosa, de 3 recámaras, con un jardín grande, en una colonia muy exclusiva». Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría, porque pensé que venía a invitarme a la boda, quizá a pedirme que participara en los preparativos. «¡Qué maravilla!», exclamé, dejando a un lado la costura. «¿Cuándo es la boda? ¿En qué puedo ayudar?». Pero la sonrisa de Rebeca se volvió más fría, más calculadora. «Bueno, precisamente de eso quiero hablarte, suegra. Verás, la casa cuesta mucho dinero, cuesta 4 millones de pesos, y aunque Miguel gana bien, necesitamos hacer algunos ajustes en nuestros gastos». No entendía hacia dónde iba la conversación, pero algo en su voz me recorrió la espalda como un escalofrío. «Miguel gasta mucho dinero viniendo a verte, comprándote cosas, preocupándose por ti», continuó con una voz dulce pero venenosa, «y necesitamos cada peso para nuestro futuro juntos. Una madre que realmente ama a su hijo querría verlo prosperar, ¿no crees?». «Claro que quiero ver a Miguel feliz», respondí, confundida. «Siempre he querido lo mejor para él». Rebeca asintió, como si fuera una maestra explicándole algo a una alumna lenta. «Entonces, entenderás que ya es momento de que dejes de ser una carga para él. Miguel necesita concentrarse en su nueva familia, no estar constantemente preocupado por su mamá». Las palabras de Rebeca cayeron sobre mí como bloques de hielo. «¿Una carga?», repetí, sintiendo que la voz se me quebraba. «Nunca he sido una carga para Miguel. Trabajé toda mi vida para que pudiera estudiar, para que tuviera todo lo que necesitaba». Pero ella me miró con esa sonrisa cruel que ya empezaba a conocer demasiado bien, como si mis palabras fueran los reclamos de una niña malcriada. «Ay, suegra, esto no se trata del pasado», dijo, cruzando sus piernas perfectas y acomodándose el collar de perlas. «Se trata del presente y del futuro. Miguel ya no es un niño que necesita que su mamá lo sostenga. Ahora tiene responsabilidades de hombre conmigo, con la familia que vamos a formar». Cada palabra era como una aguja atravesándome el corazón. «Él necesita enfocarse en nosotros, no estar dividido entre su esposa y su mamá. Pero yo solo quiero ser parte de su vida», murmuré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. «No le pido mucho, solo que me visite de vez en cuando, que hablemos por teléfono». Rebeca suspiró, como si estuviera tratando con alguien muy difícil. «Ese es exactamente el problema, señora Magdalena. Usted no entiende que Miguel ya no le pertenece. Ahora me pertenece a mí». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Los hijos no le pertenecen a nadie», alcancé a decir en un susurro. «Yo lo amo, pero nunca he intentado poseerlo». Rebeca soltó una risa seca, calculadora. «Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué cada vez que Miguel quiere hacer algo conmigo, usted aparece con alguna necesidad, algún problema, alguna lágrima? ¿Por qué siempre tiene que recordarle todo lo que hizo por él?». «Yo nunca», empecé a protestar, pero ella me interrumpió con un movimiento de su mano perfectamente arreglada. «Miguel me cuenta todo, señora Magdalena. Me cuenta cómo usted le recuerda constantemente que vendió sus joyas por él, que trabajó día y noche, que se sacrificó. Eso se llama chantaje emocional, y Miguel está cansado de cargar con esa culpa». Mi mundo empezó a derrumbarse. ¿Era verdad lo que decía? ¿De verdad Miguel se sentía culpable cuando yo le recordaba todo lo que habíamos vivido juntos? Yo siempre pensé que esos eran recuerdos hermosos, pruebas del amor entre madre e hijo. Pero tal vez, solo tal vez, Rebeca tenía razón. Y sin darme cuenta, había estado asfixiando a mi hijo. «Veo que empieza a entender», continuó Rebeca, al notar mi expresión de confusión y dolor. «Miguel necesita espacio para crecer, para convertirse en el hombre que yo necesito que sea. Y usted, con todo respeto, no lo está ayudando. Lo mantiene como un niño dependiente que tiene que elegir entre su mamá y su esposa». Se levantó del sillón
y caminó hacia la ventana, mirando la calle como si mi casa la aburriera profundamente. «¿Qué quiere que haga?», pregunté con la voz rota, sintiéndome derrotada antes incluso de conocer la respuesta. Rebeca se giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos fríos. «Es muy simple, suegra. Dele a Miguel el espacio que necesita. Deje de llamarlo tanto. Deje de pedirle que venga a verla. Deje de hacerlo sentir culpable por tener una nueva vida». Hizo una pausa calculada antes de continuar. «Y lo más importante, deje de depender de él económicamente». «¿Económicamente?», repetí, confundida. «Pero yo no dependo de Miguel. Yo trabajo. Yo me mantengo sola». Rebeca soltó otra de esas risas hirientes. «Por favor, señora Magdalena, no se haga. Miguel me dijo que él le ayuda con los gastos de la casa, que le compra medicinas, que le da dinero para sus necesidades. Eso tiene que parar». La verdad era que Miguel, por iniciativa propia, me había estado ayudando con algunos gastos. Cuando se descompuso mi calentador el invierno pasado, él insistió en comprarme uno nuevo. Cuando me enfermé de gripa y necesité medicamentos caros, fue a la farmacia sin que yo se lo pidiera. «Me ayuda porque él quiere», murmuré, débilmente. «Yo nunca le he pedido nada». «Eso es lo que usted cree», respondió Rebeca, con crueldad. «Pero Miguel me dice que se siente obligado a cuidarla, porque usted siempre le recuerda lo sola que está, lo difícil que es para una mujer de su edad salir adelante». «Eso también es manipulación emocional, señora Magdalena». Me quedé en silencio, sintiendo que cada palabra me rompía por dentro. ¿Era cierto que yo había estado manipulando a mi hijo sin darme cuenta? Mis lágrimas, mis preocupaciones, nuestros recuerdos compartidos eran de verdad una forma de chantaje. Empecé a dudar de todo, de cada conversación que había tenido con Miguel, de cada momento que habíamos compartido. «Veo que lo está pensando», dijo Rebeca con satisfacción, como una depredadora que sabe que su presa está herida. «Eso es bueno. Significa que de verdad ama a Miguel y quiere lo mejor para él». Se acercó y puso su mano fría sobre mi hombro. «Si de verdad lo ama, déjelo ir. Déjelo ser feliz conmigo». «¿Y si hago eso?», pregunté, con la voz apenas audible. «Si me hago a un lado, si dejo de llamarlo, si rechazo su ayuda, ¿él será feliz?». Rebeca sonrió como si hubiera ganado una batalla importante. «Claro que sí. Miguel y yo vamos a construir una vida hermosa juntos. Tendremos hijos, una casa propia, viajes, aventuras, todo lo que él merece después de tantos años de sacrificio». «¿Y yo?», murmuré, sintiendo que el corazón se me partía en 1000 pedazos. «¿Qué va a hacer de mí?». Por primera vez, la máscara de Rebeca se resbaló un poco, y pude ver la verdadera frialdad de su alma. «Usted ya vivió su vida, señora Magdalena. Tuvo a su esposo, tuvo a su hijo, cumplió su papel como madre. Ahora es momento de dejar que Miguel viva la suya». Caminó hacia la puerta con pasos seguros, como si acabara de cumplir una misión exitosa. Antes de irse, se volteó por última vez. «Espero que podamos ser una familia feliz, suegra, pero eso solo será posible si entiende cuál es su lugar en la vida de Miguel ahora». Y con esas palabras salió de mi casa, dejándome sola con un silencio que se sentía como una tumba. Me senté en mi sillón durante horas, viendo cómo la luz del día se iba apagando lentamente mientras procesaba cada palabra que Rebeca había dicho. ¿Era cierto que yo estaba asfixiando a Miguel? ¿Mis muestras de amor se habían convertido en cadenas que lo ataban a un pasado que él quería dejar atrás? La duda comenzó a comerme el alma como un ácido lento pero implacable. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, repitiendo cada conversación reciente con Miguel, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de que Rebeca tenía razón. Tal vez cuando le hablaba de mis problemas de salud, él no se preocupaba por amor, sino por obligación. Tal vez cuando le recordaba nuestros momentos juntos, no sonreía por nostalgia, sino por deber. Al amanecer, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Si Rebeca tenía razón, si yo de verdad era un obstáculo para la felicidad de mi hijo, entonces tendría que hacerme a un lado. Porque si hay algo que una madre debe hacer por encima de todo, es asegurar la felicidad de su hijo, aunque eso signifique sacrificar la propia. Durante las semanas siguientes, empecé a alejarme de Miguel poco a poco. Cuando él llamaba,
Hacía la conversación corta y superficial. Cuando ofrecía venir a verme, inventaba excusas para evitarlo. Cuando insistía en ayudarme con dinero, yo lo rechazaba con educación, diciendo que ya no lo necesitaba. Cada rechazo era como arrancarme un pedazo del corazón, pero yo creía que era lo correcto. Miguel notó de inmediato el cambio en mi comportamiento, y al principio parecía confundido y preocupado. «Mamá, ¿estás bien? Te noto diferente», me preguntaba en nuestras llamadas breves. «Estoy perfectamente, mi amor. Solo ando ocupada con la costura», respondía, fingiendo una alegría que no sentía. Pero por dentro, cada palabra era como tragar vidrio molido. «¿Por qué no quieres que vaya? No nos vemos desde hace semanas», insistía, y su voz sonaba de verdad lastimada. Por un momento, mi decisión flaqueó, y estuve a punto de decirle la verdad, de confesarle lo que Rebeca me había dicho. Pero entonces recordé sus palabras. Una madre que de verdad ama a su hijo quiere verlo prosperar. Así que respiré hondo y mentí. «Es que he estado muy ocupada, Miguel. Tengo muchos encargos de vestidos y no tengo tiempo libre». Pero Rebeca era lista, muy lista. Sabía exactamente cómo interpretar mi distancia para su propio beneficio. «¿Ves, amor?», le decía a Miguel después de nuestras conversaciones frías. «Tu mamá está bien. Está ocupada con su vida. Ya no te necesita como antes. Eso es bueno, significa que puedes ser independiente». Y Miguel, mi pobre e inocente Miguel, empezó a creer que mi alejamiento era señal de que yo estaba mejor, no de que me estaba muriendo por dentro. Los meses pasaron como una pesadilla silenciosa. Mis días se llenaron de soledad y trabajo mecánico. Cosía vestidos sin alegría, comía sin apetito, dormía sin descanso. La casa que antes se llenaba con las visitas de Miguel ahora se sentía como un mausoleo. Cada rincón me recordaba a él. La silla donde se sentaba a contarme de su trabajo, la mesa donde comíamos juntos los domingos, la foto de su graduación que seguía en mi buró como un recordatorio de tiempos más felices. Fue por esos días cuando Miguel llegó un día con una noticia que, aunque era esperada, me destrozó por completo. «Mamá, Rebeca y yo nos vamos a casar en 3 meses», anunció con una sonrisa que intentaba verse feliz, pero no lograba esconder cierta tristeza. «¿No me vas a felicitar?». Forcé la sonrisa más grande que pude y lo abracé. «Claro, mi amor. Estoy muy feliz por ti. Rebeca es una chica especial. Quiero que sepas que aunque me case, tú siempre vas a ser importante para mí», murmuró Miguel contra mi hombro durante ese abrazo, que yo sabía que quizás sería de los últimos. Cerré los ojos y grabé en mi memoria el olor de su cabello, el calor de su abrazo, el sonido de su respiración. «Lo sé, mi amor, y yo quiero que seas muy feliz con ella». La boda se llevó a cabo en un salón elegante en el centro de la ciudad. Yo llegué sola, con mi mejor vestido color violeta, el que cosí especialmente para la ocasión. Me senté en la primera fila, pero me sentí como una extraña en la celebración de la vida de mi propio hijo. Rebeca estaba radiante con su vestido blanco de diseñador, uno que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Miguel se veía guapo con su smoking, pero durante toda la ceremonia evitó mirar hacia donde yo estaba sentada. En la recepción, me quedé en la mesa que me asignaron, comiendo en silencio mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa. Varias veces intenté acercarme para felicitarlos, pero siempre había un grupo de amigas de Rebeca rodeándolos. Gente elegante hablando de viajes a Europa, inversiones, casas en colonias exclusivas. Yo no encajaba en ese mundo, y lo sabía. «Suegra, qué bueno que pudo venir», dijo Rebeca cuando por fin logré acercarme. Su sonrisa era perfecta para las cámaras, pero sus ojos me mandaron un mensaje claro. «Ya cumpliste tu papel. Ahora te puedes ir». «Felicidades», alcancé a decir, abrazándola brevemente. «Espero que sean muy felices». «Oh, sí lo seremos», respondió con una seguridad que me heló hasta los huesos. «Miguel y yo tenemos tantos planes juntos». Después de la boda, las visitas de Miguel se volvieron todavía más esporádicas. «Estamos muy ocupados arreglando la casa nueva», me explicaba cuando yo lo llamaba. «Rebeca quiere que todo esté perfecto antes de mudarnos por completo». Yo asentía y fingía entender, pero por dentro sentía que estaba perdiendo a mi hijo pedazo a pedazo,
como si con cada día que pasaba se alejara más del niño que una vez sostuve en mis brazos, el que me prometió que siempre estaríamos juntos. La casa nueva de la que Miguel hablaba con tanto orgullo se convirtió en el símbolo de todo lo que yo no había podido darle. Tiene 3 recámaras, mamá, un patio grande y una cochera para 2 autos, me decía emocionado. La estamos arreglando poco a poco. Rebeca tiene muy buen gusto para estas cosas. Cada descripción era como una puñalada, porque me hacía consciente de lo pequeña, lo vieja, lo inadecuada que era mi casa humilde en comparación. ¿Y cuándo se mudan?, le pregunté un día, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. En 2 meses, respondió Miguel. Ya tenemos casi todo listo. Solo nos faltan algunos electrodomésticos y algunos muebles. Hubo un silencio incómodo en la conversación, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. ¿Pasa algo, mi amor?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Bueno, mamá, Rebeca y yo hemos estado hablando, comenzó, con una voz que sonaba ensayada. Nos dimos cuenta de que tienes muchas cosas en tu casa que ya no usas, cosas que nos podrían servir para empezar nuestra nueva vida. Mi corazón empezó a latir más rápido, porque presentí hacia dónde iba la conversación. ¿Qué tipo de cosas?, murmuré. Pues, tu televisión es muy grande para una sola persona, ¿no crees? Y tu refrigerador también. Rebeca dice que una persona mayor no necesita un refri tan grande. Sus palabras eran como cuchillos hundiéndose en mi alma. Y tienes esos cuadros tan bonitos en la sala que quedarían perfectos en nuestra casa nueva. Papá los compró con tanto amor, y Rebeca cree que sería bonito que siguieran en la familia. Me quedé en silencio varios segundos, procesando lo que mi hijo me estaba pidiendo. No eran solo objetos, eran los últimos vestigios de la vida que había construido con su padre, los recuerdos tangibles de nuestra familia. Miguel, alcancé a decir, con la voz temblorosa. Esas cosas son todo lo que me queda de tu papá, de nuestra vida juntos. Pero, mamá, no es como si te las fuéramos a robar, respondió con una risita nerviosa que me partió el corazón. Siempre puedes venir a visitarnos y verlas. Además, ¿no te da gusto saber que estarán con tu hijo? Sus palabras eran exactamente las que Rebeca le había enseñado a decir. Podía sentir su influencia venenosa en cada sílaba. ¿Y si no quiero dárselas?, pregunté en un susurro, aunque sabía que ya había perdido la batalla antes de empezarla. Miguel suspiró, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. Mamá, no seas egoísta. Rebeca y yo estamos empezando una vida juntos. Necesitamos toda la ayuda posible. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Esas palabras, tú ya viviste tu vida, me atravesaron el corazón como dagas envenenadas. Era exactamente lo que Rebeca me había dicho meses atrás, y ahora salían de la boca de mi propio hijo. Está bien, murmuré, sintiéndome derrotada. Pueden llevarse lo que necesiten. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías, exclamó Miguel, con una alegría genuina, como si acabara de recibir el mejor regalo del mundo. Colgué el teléfono y me senté en el sillón, mirando todos los objetos que pronto abandonarían mi casa. La televisión, donde Miguel y yo veíamos películas los domingos por la tarde. El refrigerador que su padre compró cuando Miguel era pequeño, diciéndome, para que a nuestra familia nunca le falte comida. Los cuadros que habíamos elegido juntos en nuestro primer aniversario de bodas, cuando todavía creíamos que teníamos toda una vida para llenar las paredes de recuerdos. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé despierta imaginando cómo sería mi casa después de que Miguel y Rebeca se llevaran todo. Sin la televisión, las noches serían aún más silenciosas y solitarias. Sin el refrigerador, tendría que comprar comida día con día, como una anciana indefensa. Sin los cuadros, las paredes quedarían desnudas, sin alma, como un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero lo que más dolía era saber que esos objetos cargados de tantos recuerdos amorosos ahora adornarían la casa de una mujer que me despreciaba. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y tristeza anticipada. Cada vez que miraba mis pertenencias, sentía que me estaba despidiendo de viejos amigos que pronto se irían para siempre. Acaricié la superficie de la televisión, recordando las tardes en que Miguel y yo veíamos sus caricaturas favoritas cuando era niño. Abrí y cerré la puerta del refrigerador, pensando en todas las comidas que preparé ahí para mi familia.
Me senté frente a los cuadros, tratando de memorizar cada detalle, cada color, cada pincelada que alguna vez llenó mi casa de vida. Miguel no volvió a llamar durante esas 2 semanas. Supongo que estaba ocupado organizando la mudanza, o tal vez Rebeca le había dicho que era mejor no hablar conmigo hasta que llegara el día de llevarse las cosas. La incertidumbre me carcomía. No sabía exactamente cuándo vendrían, qué se llevarían además de lo que habíamos acordado, ni si Miguel vendría solo o con su esposa. Mientras tanto, traté de mantenerme ocupada con la costura, pero mis manos temblaban tanto que varias veces tuve que deshacer costuras enteras porque me habían quedado torcidas. Mi concentración estaba fragmentada, mi corazón hecho pedazos y mis ojos constantemente nublados por lágrimas que se negaban a dejar de caer. Las clientas empezaron a preguntarme si me sentía bien, porque mi trabajo ya no tenía la calidad de siempre. «Señora Magdalena, ¿está enferma?», me preguntó doña Linda, mi vecina de al lado, cuando se encontró conmigo en el mercado. Llevaba días sin comer bien y había bajado varios kilos, lo cual se notaba en mi rostro demacrado. «No, no estoy enferma», mentí, intentando sonreír. «Solo un poco cansada del trabajo». Pero Linda me conocía desde hacía años y podía ver que algo más profundo me estaba consumiendo. «¿Y Miguel?», comentó mientras escogíamos verduras en el puesto de siempre. «No lo he visto por aquí últimamente. Se casó hace poco», alcancé a decir, sin que la voz se me quebrara del todo. «Está muy ocupado con su nueva vida». Linda asintió con comprensión, pero pude ver en sus ojos que había captado toda la tristeza que yo intentaba ocultar. «Los hijos crecen y forman sus propias familias», murmuró, apretándome el brazo con cariño. «Pero eso no significa que dejen de amarnos». Si tan solo supiera la verdad, pensé mientras regresaba a casa cargando una bolsa del mandado que sentía como si pesara 1 tonelada. Si supiera que mi hijo estaba a punto de vaciar mi casa, que su esposa me había hecho entender que ya no era bienvenida en su vida, que cada día me sentía más invisible y desechable. Pero no podía decírselo a nadie, porque decirlo en voz alta lo haría demasiado real, demasiado doloroso. El día llegó un martes por la mañana. Escuché el sonido del camión antes de verlo, ese ruido metálico y ensordecedor que anunciaba que el momento que tanto había temido había llegado. Me asomé por la ventana y vi a Miguel bajar de la cabina junto a 2 hombres que no conocía, seguramente los trabajadores que había contratado para la mudanza. Rebeca llegó en su propio coche, un sedán color plata que estacionó justo detrás del camión. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me sudaban cuando abrí la puerta para recibirlos, intentando armar una sonrisa que no engañaría a nadie. «Hola», mi amor, alcancé a decir cuando Miguel se acercó a saludarme. Su abrazo fue rápido y mecánico, como el de alguien que cumple con una obligación social más que un gesto de amor. «Hola, mamá. Trajimos ayuda para que sea más rápido», dijo, señalando a los 2 hombres que ya estaban bajando correas y cuerdas del camión. «No queremos molestarte mucho tiempo». Sus palabras, aunque supuestamente consideradas, sonaron como si mi presencia fuera en efecto una molestia que quería minimizar lo más posible. Rebeca se acercó vestida con unos jeans ajustados y una blusa color dorado que combinaba con sus aretes de diamantes. Llevaba el cabello recogido en una cola perfecta y unos lentes oscuros caros que no se quitó ni siquiera al entrar a mi casa. «Hola», suegra, me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¡Qué emoción! Por fin vamos a darle buen uso a todas estas cosas. «Señora, ¿por dónde empezamos?», preguntó uno de los trabajadores, dirigiéndose a Rebeca, no a mí, como si ella fuera la dueña de mis pertenencias. «Primero, la televisión», respondió, caminando hacia la sala como si fuera una compradora evaluando mercancía en una tienda. «Quedará perfecta en la sala principal de nuestra casa. Y luego el refrigerador, pero con cuidado, porque está pesado». Me quedé paralizada en la entrada de mi propia casa, viendo cómo esos extraños empezaban a desmontar la televisión que había sido el centro de tantas noches familiares. Miguel ayudaba desconectando cables, pero evitaba mirarme. Era como si mi presencia lo incomodara, como si yo fuera un recordatorio incómodo de algo que prefería olvidar. «¿Y estos cuadros?», preguntó Rebeca, señalando las pinturas que el padre de Miguel había comprado con tanto amor. «Son preciosos.
Van a verse hermosos en el comedor de nuestra casa nueva. Se acercó a uno de ellos, un paisaje de montañas que había colgado en esa pared durante más de 20 años, y lo tocó como si ya le perteneciera. «Tengan cuidado, son muy delicados», murmuré, encontrando mi voz por primera vez desde que habían llegado. «Mi esposo los compró en nuestra luna de miel». Rebeca me miró por encima de sus lentes oscuros, con una expresión que mezclaba impaciencia y condescendencia. «No se preocupe, suegra. Vamos a cuidarlos muy bien. Además, así seguirán siendo parte de la familia». «Pero no serían parte de mi familia», pensé con amargura. Serían decoración en la casa de una mujer que había hecho todo lo posible por borrarme de ella. Cada vez que Miguel los viera, ya no recordaría a su padre ni nuestros momentos juntos. Recordaría la nueva vida que había construido sin mí. Los trabajadores siguieron desmontando mis pertenencias con eficiencia profesional, pero yo sentía que estaban desmantelando mi alma pedazo a pedazo. La televisión fue lo primero en salir, cargada por dos hombres que no tenían idea de cuántas tardes de películas había visto ahí con mi hijo. Luego vinieron los cuadros, envueltos en cobijas como si fueran cuerpos preparados para un entierro. «Esto es para nuestra casa nueva. Tú ya no necesitas esto», escuché decir a Rebeca mientras supervisaba el traslado del refrigerador. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Ya no necesitaba la televisión porque ya no tenía con quién ver películas. Ya no necesitaba el refrigerador grande porque ya no iba a cocinar para una familia. Ya no necesitaba los cuadros porque ya no tenía recuerdos hermosos que conservar. Miguel por fin se acercó cuando los trabajadores estaban subiendo las últimas cosas al camión. «Mamá, de verdad te agradezco que nos estés ayudando», dijo, evitando mirarme a los ojos. «Esto significa mucho para nosotros, sobre todo para Rebeca. Está muy emocionada con la decoración de la casa. Me alegra que seas feliz», alcancé a decir, aunque cada palabra me quemaba la garganta. «Eso es lo único que importa». Miguel asintió con alivio, como si hubiera tenido miedo de que yo armara una escena o cambiara de opinión a último momento. «Eres la mejor mamá del mundo», murmuró, dándome otro abrazo rápido. «Te prometo que pronto vendremos a visitarte». Pero los dos sabíamos que esa promesa estaba vacía. Era una cortesía social, no una intención real. Rebeca ya había logrado su objetivo. Había conseguido que Miguel se alejara de mí por voluntad propia, y ahora se había llevado los últimos restos físicos de nuestra vida juntos. No había razón para que regresaran a esa casa vacía donde ahora vivía una mujer mayor que ya había cumplido su función en sus vidas. Los vi subir al camión y al coche, listos para partir hacia su nueva vida, llena de mis recuerdos convertidos en decoración. Miguel me saludó con la mano desde la ventana del camión, y por un instante vi en su rostro una sombra de la misma tristeza que yo sentía. Tal vez, en lo más profundo de su corazón, él también sabía que algo valioso entre nosotros se había roto para siempre. El camión arrancó con el rugido del motor, ahogando cualquier palabra de despedida que yo hubiera querido decir. Los vi alejarse por la calle, llevándose no solo mis pertenencias, sino también los últimos pedazos de la familia que alguna vez fuimos. Me quedé de pie en la puerta de mi casa, ahora silenciosa y sin vida, sintiendo como si acabara de presenciar mi propio funeral. Cuando cerré la puerta después de ver desaparecer el camión a lo lejos, el silencio que llenó mi casa fue ensordecedor. Era un silencio que nunca antes había conocido, tan profundo y vacío que parecía tener peso propio. Mis pasos resonaban contra las paredes desnudas, como fantasmas de una vida que ya no existía. Los rectángulos descoloridos en la pared, donde los cuadros habían colgado durante décadas, parecían heridas abiertas que gritaban la ausencia de todo lo que había dado sentido a ese lugar. Caminé hasta la cocina y el espacio vacío donde antes estaba mi refrigerador me golpeó como una bofetada. Durante más de 20 años, ese rincón había sido el corazón de mi casa. Ahí guardaba la comida que compraba pensando en Miguel. Ahí enfriaba sus bebidas favoritas para cuando venía de visita. Ahora solo era un cuadrado de piso más limpio que el resto, una marca fantasmal de lo que alguna vez fue mi vida familiar. La sala se veía tristemente vacía sin la televisión. El mueble donde había estado por tantos años ahora se veía desnudo y sin propósito, cubierto por una capa ligera de polvo que marcaba exactamente el lugar donde estuvo el aparato.
Me senté en mi sillón viejo, la única pieza grande de muebles que no se llevaron, y miré el espacio vacío donde Miguel y yo solíamos ver las noticias juntos cada noche, donde él me contaba de su día mientras cenábamos. Las primeras noches fueron las más duras. Sin el sonido familiar de la televisión, la casa se llenó de ruidos que yo nunca había notado. El tic-tac del reloj de pared, que ahora parecía ensordecedor, los crujidos de la madera vieja acomodándose, el susurro del viento colándose por las ventanas mal selladas. Cada sonido me sobresaltaba y me recordaba lo sola que estaba, lo vulnerable que me había vuelto sin esas cosas familiares que me daban una sensación de normalidad. Comer se volvió una tortura diaria. Sin refrigerador, tenía que comprar porciones pequeñas de comida fresca todos los días, lo que significaba caminar al mercado con mi carrito, como una anciana indefensa. Las verduras se echaban a perder rápido con el calor. La leche se agria en unas cuantas horas, y muchas veces terminaba comiendo pan duro con té, porque no tenía ni la energía ni las ganas de cocinar solo para una persona. Doña Linda, mi vecina, fue la primera en notar los cambios. «Magdalena, ¿qué pasó con tu televisión?», me preguntó cuando vino una tarde a pedirme un poco de azúcar. «Siempre veo la luz en la noche». No supe qué decir sin sonar patética, así que inventé una excusa débil. Se descompuso y la llevé a reparar. Pero Linda tenía ojos de águila y había visto el camión aquel martes por la mañana. «¿Y tu refrigerador también se descompuso?», preguntó, mirando hacia la cocina con curiosidad creciente. Sus preguntas me ponían nerviosa porque no quería que nadie supiera la verdad humillante de lo que había pasado. Estoy remodelando la cocina», mentí, torpemente. «Miguel me va a ayudar a escoger nuevos aparatos». La mentira me supo amarga en la boca, pero era mejor que admitir que mi propio hijo me había dejado sin lo básico para vivir con dignidad. Las noches se volvieron interminables. Sin una televisión que me distrajera, me quedaba sentada en la oscuridad, porque hasta los focos me parecían demasiado brillantes en esa soledad absoluta. Mis pensamientos se volvieron un torbellino de reproches. ¿De verdad había sido una madre posesiva, como decía Rebeca? Había asfixiado a Miguel con mi amor al grado de que necesitó alejarse por completo de mí solo para poder respirar. Repetía una y otra vez cada conversación de los últimos años, analizando cada palabra, cada gesto, buscando señales de que él se sentía cargado por mi presencia. Tal vez, cuando le contaba de mis problemas de salud, él lo interpretaba como manipulación. Tal vez, cuando le recordaba los sacrificios del pasado, lo veía como chantaje emocional. Tal vez Rebeca tenía razón, y yo había estado ciega ante mis propios defectos como madre. Las semanas se arrastraron como caracoles heridos. Miguel no llamó ni una sola vez para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo o simplemente para saludar. Su silencio era más doloroso que cualquier palabra cruel que pudiera haber dicho. Era como si, después de llevarse mis cosas, también hubiera borrado mi existencia de su mente y de su corazón. Empecé a bajar de peso, porque cocinar para una sola persona se sentía inútil y deprimente. La ropa me quedaba floja, las mejillas hundidas, y mis ojos estaban rodeados por ojeras profundas y oscuras que hablaban de noches sin sueño. Cuando me miraba en el espejo, veía a una anciana derrotada que parecía haber envejecido 10 años en solo unas cuantas semanas. Mi costura, que había sido mi sustento y mi orgullo durante décadas, comenzó a deteriorarse. Las manos me temblaban tanto de tristeza que no podía hacer puntadas derechas. Los ojos, llenos de lágrimas, no lograban enfocarse en los detalles finos. Varias clientas se quejaron de la calidad de mi trabajo y algunas cancelaron sus encargos, llevándose sus telas con otra costurera. «Señora Magdalena, este dobladillo está totalmente chueco», dijo una mujer que vino por el vestido de su hija. «Y estos botones están mal alineados. Esto no es el trabajo de calidad que usted acostumbra». Sus palabras fueron como sal en una herida abierta, porque tenía razón. Mi trabajo se había vuelto descuidado, un reflejo del caos emocional que llevaba dentro. La pérdida de ingresos por mi costura defectuosa me hundió en una espiral aún más profunda de desesperación. No solo había perdido a mi hijo y mis cosas más queridas, ahora también estaba perdiendo mi capacidad de sostenerme económicamente. Los pocos ahorros que tenía se agotaban rápido, comprando comida día con día sin poder guardar nada. Una noche,
Mientras estaba despierta en mi cama, escuchando los sonidos aterradores de la casa vacía, tomé una decisión desesperada. Alcancé el teléfono y marqué el número de Miguel. El corazón me latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo a través de la línea. El teléfono sonó una vez, 2, 3, hasta que por fin contestaron. «Bueno», respondió la voz de Rebeca, fría, molesta por la llamada a esas horas. «Rebeca». «Soy Magdalena», murmuré, sintiendo que el valor se me deshacía. «Necesito hablar con Miguel, por favor». Hubo un silencio largo, calculado, antes de que ella respondiera. «Miguel está ocupado, señora Magdalena. ¿Para qué lo necesita?» «Es que necesito ayuda con algunas cosas», admití, humillada pero desesperada. «Sin el refrigerador no puedo guardar comida, y sin la televisión las noches son muy largas. Y, señora Magdalena», me interrumpió Rebeca, con un tono que mezclaba impaciencia y condescendencia. «Creímos que usted había entendido que Miguel necesita espacio para enfocarse en su nueva vida. Solo necesito hablar con él 5 minutos», supliqué, odiándome por sonar tan patética. «Es mi hijo. Tengo derecho a...» «Miguel está dormido», me cortó de golpe. «Y mañana tiene un día muy pesado en el trabajo. Además, usted misma nos dijo que no necesitaba esas cosas. No puede cambiar de opinión ahora». La línea se cortó antes de que yo pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón hecho pedazos. Rebeca había contestado el teléfono de Miguel como si fuera su guardiana personal, decidiendo quién podía hablar con él y quién no. Y yo, su propia madre, había sido clasificada como una molestia a la que había que filtrar y bloquear. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, sintiendo que mi alma se desgarraba en pedazos irreparables. No solo había perdido a mi hijo, había perdido mi dignidad, mi hogar, mi sustento y mi razón de vivir. Me había convertido en una anciana invisible y desechable, cuya única función había sido criar y sacrificarse por un hijo que ahora la veía como un estorbo en su vida perfecta. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses de una existencia que apenas podía llamar vida. Me despertaba cada mañana sin propósito, arrastrando los pies descalzos sobre el piso frío de mi casa vacía. El espejo del baño me devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía, demacrada, con el cabello gris desordenado, los ojos hundidos y sin vida, como si el alma se hubiera ido escapando lentamente y solo quedara un cascarón vacío. Mis ahorros se acabaron por completo 3 meses después de que Miguel se llevó mis aparatos. Sin poder conservar comida fresca y con mi trabajo de costura empeorando cada día, apenas ganaba para comprar pan y leche. Algunas noches me iba a la cama con el estómago vacío, escuchándolo rugir de hambre, mientras me convencía de que al día siguiente todo iba a mejorar. Pero cada amanecer traía la misma realidad cruel, una anciana abandonada luchando por sobrevivir en una casa que se había convertido en su prisión. La humillación llegó a su punto más bajo cuando doña Linda me llevó un plato de comida casera. «Magdalena, te hice pollo con arroz. Pensé que te gustaría», dijo con una sonrisa que no lograba esconder la preocupación en sus ojos. Yo sabía que había notado mi pérdida de peso, mis mejillas hundidas, la forma en que la ropa me colgaba como un trapo sobre un esqueleto. «No tenías por qué molestarte», murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. «No es molestia, Magdalena. Para eso son los vecinos», respondió Linda, entregándome el plato humeante. El aroma del pollo con arroz me hizo salivar de inmediato, y el estómago me rugió tan fuerte que las dos lo escuchamos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?», preguntó con suavidad, pero con firmeza. No pude contestar, porque la verdad era demasiado humillante. Hacía 3 días que no comía nada más que pan seco y té. Esa noche, mientras saboreaba cada cucharada del pollo con arroz como si fuera el manjar más exquisito del mundo, entendí que había tocado fondo. Me había convertido en una anciana que dependía de la caridad de sus vecinos porque su propio hijo la había abandonado. La ironía era amarga. Durante años me sacrifiqué para que Miguel nunca pasara hambre, y ahora era yo la que se iba a dormir con el estómago vacío, mientras él cenaba en su casa nueva, con sus aparatos nuevos y con su esposa, la misma que me había empujado lejos.
Fue en ese tiempo de desesperación absoluta cuando llegó la carta que cambiaría mi vida para siempre. Era un sobre elegante, de papel grueso color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía perfecta que no reconocí de inmediato. El remitente era de un despacho de abogados en el centro de Guadalajara, a unas cuadras de la catedral, y eso me llenó de pánico, porque pensé que quizá había olvidado deudas o algún problema legal que yo no entendía. Lo abrí con las manos temblorosas, esperando una demanda o un aviso de desalojo, pero lo que encontré me dejó completamente sin aliento. Era una carta formal de un abogado llamado el señor Martínez, pero adjunta venía otra carta, personal, escrita con una letra que reconocí de inmediato, aunque no la había visto en más de 50 años. El corazón empezó a latirme con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho cuando leí la firma al final. Vicente Herrera, mi querida Magdalena. La carta comenzaba con esa caligrafía elegante que me llevó de golpe a cuando yo tenía 17 años. Después de tantos años buscándote, un investigador privado que contraté por medio de mi licenciado, por fin logró encontrarte. No sabes cuántas noches he pensado en ti, cuántas veces me he preguntado qué fue de la mujer más hermosa y de mejor corazón que he conocido en mi vida. Sé que han pasado décadas desde que nos separamos, y sé que ambos tomamos caminos distintos, pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme para seguir leyendo. Vicente había sido mi primer amor, mi novio de adolescencia, el hombre con el que soñé casarme antes de conocer al padre de Miguel. Pero la vida nos separó cuando él se fue a estudiar medicina a otra ciudad, y yo me quedé aquí cuidando a mi madre enferma. Después, supe que se había casado con una doctora, que tenía una clínica muy exitosa y que había formado una familia. Nunca pensé que, después de tantos años, todavía se acordara de mí. Hace 2 años perdí a mi esposa. Después de una larga batalla contra el cáncer, continuaba la carta. Fue una mujer maravillosa y fuimos felices juntos, pero su partida me hizo reflexionar sobre el tiempo que nos queda y las oportunidades que dejamos escapar. Durante su enfermedad, me confesó que sabía que una parte de mi corazón siempre había pertenecido a otra mujer, a mi primer amor, a quien nunca pude olvidar del todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía sus palabras. Después de tantos años sintiéndome invisible, desechable, no amada, alguien me estaba escribiendo para decirme que había pensado en mí durante décadas. Mi esposa me hizo prometer que, después de su muerte, buscaría la felicidad que merecía, aunque eso significara encontrar a esa mujer del pasado que nunca terminó de salir de mi corazón. Por eso te he estado buscando, Magdalena, porque quiero saber si existe alguna posibilidad de que podamos volver a vernos, conocernos de nuevo y quizá construir juntos los años que nos queden. El corazón me latía tan fuerte que sonaba como un tambor resonando en mi pecho vacío. Vicente me contó que, después de vender su clínica, había invertido en bienes raíces y le había ido muy bien. Tenía una casa grande a las afueras de la ciudad. Viajó por el mundo, pero se sentía profundamente solo. Tengo 75 años, Magdalena, y ya no quiero despertar cada mañana en una casa silenciosa, recordando lo que pudo haber sido. Si sigues viva, si sigues soltera, si existe alguna posibilidad de que quieras verme, por favor comunícate con mi abogado. La carta incluía un número telefónico y una dirección, además de una fotografía reciente de Vicente que me dejó sin aire. Seguía siendo un hombre guapo y distinguido, con el cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos amables que yo recordaba de nuestra juventud. Llevaba un traje elegante y sonreía con esa misma sonrisa tímida de la que me enamoré cuando éramos adolescentes. He construido una vida próspera, pero vacía, escribió en los últimos párrafos. Tengo dinero, propiedades, viajes, pero no tengo con quién tomar un café por las mañanas o ver una película por la noche. No tengo a nadie esperándome cuando llego a casa, nadie que se preocupe si me tardo, nadie que conozca mis historias del pasado o con quien crear recuerdos nuevos. Si decides que quieres conocer al hombre en el que me he convertido, te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para hacerte feliz el tiempo que nos quede. Leí la carta 3 veces completas antes de poder procesarla del todo.
Después de meses sintiéndome como una anciana desechable cuya única función en la vida había terminado, alguien me estaba diciendo que yo valía, que yo era recordada, que yo era deseada. Vicente no me conocía como la madre que había fallado, como la suegra incómoda, como la mujer que estorbaba en las vidas perfectas de otros. Para él, yo seguía siendo Magdalena, la joven de la que se había enamorado décadas atrás. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta leyendo y releyendo la carta, mirando la foto de Vicente, recordando nuestras caminatas por el parque cuando éramos jóvenes, nuestros sueños del futuro, nuestras promesas de amor eterno que la vida había interrumpido. Era posible que, después de tanto dolor, tanta soledad, tanto rechazo, el destino me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad de ser feliz. Al amanecer, tomé una decisión que me exigía todo el valor que me quedaba en el alma. Me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido color lavanda, me acomodé el cabello lo mejor que pude sin un espejo decente, y caminé hasta el teléfono público de la esquina. Con las manos temblorosas, marqué el número del señor Martínez que venía en la carta. «Buenos días. Habla Magdalena Morales», dije cuando contestaron. «Recibí una carta del señor Vicente Herrera y me gustaría verlo». Del otro lado de la línea, escuché un suspiro de alivio y alegría. «Señora Morales, al señor Herrera le va a dar muchísimo gusto saber que usted llamó. Lleva días esperando junto al teléfono. ¿Le parecería bien si nos vemos hoy por la tarde en mi despacho para organizar los detalles del encuentro?» Esa tarde, fui al despacho del señor Martínez con una mezcla de nervios y esperanza que no había sentido en décadas. Me había puesto mi mejor vestido color lavanda, el único que todavía me quedaba bien después de haber bajado tanto de peso, y había intentado arreglarme el cabello lo mejor posible. Pero cuando llegué al edificio elegante en el centro de la ciudad, me sentí pequeña e inadecuada entre tanta gente vestida con trajes caros y zapatos brillantes. La oficina del abogado era impresionante. Muebles de caoba, alfombras persas y ventanales enormes desde los que se veía toda la ciudad. Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos, sintiendo cómo mis manos sudorosas manchaban ese material tan fino. «Señora Morales», dijo el señor Martínez, con una sonrisa genuina. «No sabe lo feliz que me da conocerla. El señor Herrera me ha hablado tanto de usted que siento que ya la conozco». «¿De verdad? ¿De verdad quiere verme después de todos estos años?», pregunté, con la voz temblorosa. El abogado asintió con entusiasmo. «Señora, en mis 30 años de carrera he visto muchas historias, pero rara vez he visto a alguien tan conmovido como el señor Herrera. Cuando le dije que la habíamos encontrado, lloró de alegría. Literalmente lloró. Sus palabras me llenaron el corazón con una calidez que había olvidado que existía. «El señor Herrera quiere invitarla a cenar mañana por la noche en el Hotel Palacio», continuó el abogado, entregándome un sobre elegante. «Aquí está la dirección y todos los detalles. Él se encargará de todo, el transporte, la cena, todo lo que necesite». Abrí el sobre y encontré no solo la invitación formal, sino también un cheque por 10,000 pesos. «¿Qué es esto?», murmuré, confundida. «El señor Herrera insiste en que se compre un vestido nuevo para la ocasión», explicó el abogado con suavidad. «Dice que quiere que se sienta como una reina, como siempre debió sentirse». Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque hacía muchísimo tiempo que nadie se preocupaba por mi bienestar, por mi felicidad, por hacerme sentir especial. «No puedo aceptar esto», murmuré, mirando el cheque. «Es demasiado». «Señora Morales», dijo el abogado, inclinándose hacia mí con expresión seria. «El señor Herrera es un hombre muy rico, pero más importante aún, es un hombre que ha esperado más de 50 años por este momento. Por favor, permítale consentirla un poco. Se lo ha ganado después de esperar tanto tiempo». Sus palabras me convencieron no por el dinero, sino por el amor genuino que se reflejaba en cada gesto de Vicente. Salí del despacho con el corazón lleno de emociones encontradas. Por primera vez en meses sentía esperanza, pero también terror. ¿Y si Vicente se decepcionaba al verme? Yo ya no era la muchacha de 17 años de la que se había enamorado. Tenía 73 años, arrugas, el cabello canoso, las manos deformadas por años de costura y trabajo duro.
¿Qué podría ver en mí un hombre exitoso que seguramente podía elegir a cualquier mujer? Pero decidí no sabotear esa oportunidad con mis inseguridades. Al día siguiente, fui al centro comercial más elegante de la ciudad, un lugar al que nunca había entrado porque todo estaba fuera de mi presupuesto. Con el cheque de Vicente en el bolso, entré a una boutique que vendía vestidos para ocasiones especiales. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», me preguntó una vendedora joven y elegante, mirándome al principio con cierto desdén, probablemente pensando que no tenía dinero para comprar nada en esa tienda. «Necesito un vestido para una cena muy especial», dije con más seguridad de la que en realidad sentía. Algo elegante, pero adecuado para una mujer de mi edad. La vendedora me mostró varios vestidos, y cuando vio que estaba dispuesta a gastar dinero de verdad, su actitud cambió por completo. Me ayudó a probarme un vestido color coral precioso, que realzaba mi piel y disimulaba mi delgadez. También me sugirió zapatos, una bolsa pequeña y hasta me recomendó un salón de belleza donde podrían arreglarme el cabello. «Se ve hermosa», dijo cuando me miré en el espejo de cuerpo completo. Y por primera vez en meses, yo también me vi hermosa. El vestido me hacía ver digna, elegante, como una mujer que merecía respeto y admiración. «Este vestido fue hecho para usted», añadió, acomodando algunos detalles. «Su cita no va a poder dejar de mirarla». Después de comprar el vestido, fui al salón de belleza que me recomendaron, donde una estilista profesional se encargó de mi cabello gris y maltratado. «Vamos a darle un corte moderno y un color suave para cubrir las canas», dijo mientras analizaba mi rostro. «Tiene facciones muy bonitas, solo hay que resaltarlas un poco». 3 horas después, cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Parecía una mujer completamente distinta, alguien valiosa, alguien digna de ser amada. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba. Un chofer impecablemente vestido llegó a mi casa exactamente a las 7 en punto, en un coche negro que brillaba como un espejo. Mis vecinos se asomaban curiosos por las ventanas, preguntándose qué estaba pasando en la casa de la viuda pobre que nunca recibía visitas. Me sentí como Cenicienta, yendo al baile cuando el chofer me abrió la puerta con ceremonia. El Hotel Palacio era el más lujoso de la ciudad, un lugar al que solo acudía gente muy adinerada para celebraciones especiales. El vestíbulo tenía columnas de mármol, candelabros de cristal y alfombras tan gruesas que mis pasos no hacían ningún ruido. El gerente del hotel me estaba esperando en la recepción. «Señora Morales, el señor Herrera la espera en el restaurante principal. Permítame acompañarla». El corazón me latía tan rápido mientras caminaba por el elegante pasillo que pensé que todos en el hotel podían escucharlo. ¿Cómo me recibiría Vicente? ¿Se decepcionaría al verme en persona? ¿Tendríamos algo de qué hablar después de tantos años separados? Todos mis miedos desaparecieron cuando llegamos a la entrada del restaurante y lo vi esperándome. Vicente estaba de pie junto a una mesa junto a la ventana, vestido con un elegante traje gris, el cabello blanco perfectamente peinado y esos mismos ojos amables que recordaba de nuestra juventud. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa tan genuina y llena de alegría que se me llenaron los ojos de lágrimas. Magdalena murmuró, acercándose con los brazos abiertos. «Mi querida, hermosa Magdalena». Su abrazo fue cálido y largo, lleno de décadas de amor guardado y esperanza renovada. «Estás más hermosa de lo que recordaba», me susurró al oído, y por el tono de su voz supe que lo decía de verdad. No era una cortesía vacía. Era la admiración sincera de un hombre que había soñado con ese momento durante más de 50 años. «Vicente, no puedo creer que me hayas buscado después de todo este tiempo», le dije. Tomó mis manos entre las suyas, y noté que también le temblaban un poco. «Magdalena, he pasado más de 50 años preguntándome qué habría pasado si no nos hubieran separado. Ahora, por fin, tengo la oportunidad de averiguarlo». Nos sentamos en la mesa que había reservado especialmente para nosotros, con vista a los jardines iluminados del hotel. El mesero nos trajo champaña sin que la pidiéramos, cortesía de Vicente. «Por los reencuentros que valen la pena esperar», brindó, levantando su copa, «y por las segundas oportunidades que nos da la vida». Durante las siguientes 3 horas hablamos sin parar, poniéndonos al día de nuestras vidas, recordando momentos de juventud, riendo como si los años no hubieran pasado. Vicente me habló de su carrera como médico, de sus viajes por el mundo,
de su matrimonio feliz, pero de cómo siempre había guardado un lugar especial para el recuerdo de nuestro primer amor. Yo le hablé de mi matrimonio, de Miguel, de los años de trabajo duro, pero omití los detalles más dolorosos de mi situación actual. Magdalena dijo, tomando mi mano sobre la mesa cuando la cena estaba terminando: sé que esto puede sonar apresurado después de una sola noche, pero no quiero perder ni un día más. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? No como invitada, sino como mi compañera, como la mujer que siempre debiste ser en mi vida. Sus palabras me dejaron sin aliento. Vivir con él. Después de una vida de sacrificios, soledad y de sentirme invisible y desechable, un hombre maravilloso me estaba ofreciendo no solo amor, sino una nueva vida llena de dignidad y respeto. Vicente, murmuré, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. No sé qué decir. Esto parece un sueño. Entonces di que sí, respondió con suavidad, apretando mi mano. Magdalena, tengo una casa grande que se siente vacía sin la persona correcta para llenarla de vida. Tengo más que suficientes recursos, así que nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Pero más importante aún, tengo un corazón que ha estado esperando volver a casa contigo durante más de 50 años. Sus palabras fueron como un bálsamo sanador para mi alma herida. Esa noche, Vicente me llevó a conocer su casa, una mansión preciosa a las afueras de la ciudad, con jardines enormes, fuentes de agua y habitaciones llenas de arte y libros. Esta sería tu habitación, me dijo, mostrándome una suite completa con balcón y vista al jardín. Pero espero que algún día, cuando te sientas lista, compartas la mía. Su respeto por mis tiempos, su delicadeza, su manera de hacerme sentir una reina después de años de sentirme una mendiga, me hicieron llorar. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Sí, quiero vivir contigo, Vicente. Quiero intentar ser feliz otra vez. Su sonrisa iluminó toda la habitación, y cuando me abrazó, sentí como si hubiera encontrado el hogar que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Los días siguientes fueron como vivir en un cuento de hadas. Vicente mandó a su personal a mi antigua casa para empacar mis pocas pertenencias y llevarlas a la mansión. Me compró ropa nueva, me llevó a restaurantes elegantes y me mostró la ciudad como si yo fuera una turista visitando un lugar mágico. Quiero recuperar el tiempo perdido, decía cada vez que yo protestaba por su generosidad. Quiero darte todo lo que siempre debiste tener, pero la vida tiene formas curiosas de cerrar los círculos. 3 semanas después de mudarme con Vicente, mientras desayunábamos en el jardín de nuestra casa, recibí una llamada que volvería a cambiarlo todo. Era Miguel, y por primera vez en meses su voz sonaba desesperada. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?», gritó al teléfono, con pánico evidente. «Fui a tu casa y está vacía. Los vecinos me dijeron que te mudaste, pero no saben a dónde. ¿Estás bien? ¿Dónde estás viviendo?». La ironía era cruel. Durante meses había rezado por una llamada suya, y ahora que por fin llegaba, ya no la necesitaba. «Estoy bien, Miguel», respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Estoy viviendo con alguien muy especial». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, como si Miguel no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Con alguien quien...?» «Mamá, ¿qué está pasando?». «Con Vicente Herrera», respondí, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo se invertían los papeles. «Una persona maravillosa que me ama y me valora como yo merezco ser valorada». La respiración de Miguel se volvió entrecortada, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «Mamá, necesito verte. Tenemos que hablar. ¿Me puedes dar la dirección donde estás?». «¿Para qué quieres verme, Miguel?», pregunté con una frialdad que ni yo sabía que tenía. «No me llamaste ni una sola vez en meses. Cuando intenté contactarte, tu esposa me colgó. ¿Qué es lo que de pronto es tan urgente?». Escuché sollozos del otro lado de la línea y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Pero Vicente me tomó la mano, dándome fuerza. «Mamá, por favor. Rebeca y yo, las cosas no están bien entre nosotros. Ella me dejó. Se fue con otro hombre y se llevó todo el dinero que habíamos ahorrado. Perdí mi trabajo también, porque la empresa quebró. No tengo a nadie más. Mamá, eres lo único que me queda».
Las palabras de Miguel me pegaron como una bofetada de realidad. Rebeca, la mujer que me hizo sentir como una carga, que manipuló a mi hijo para alejarlo de mí, resultó ser exactamente lo que yo había visto desde el principio, una interesada sin corazón. Y ahora Miguel, después de meses de ignorarme, corría de regreso con su mamá, cuando su mundo perfecto se le había derrumbado. Lo siento mucho, Miguel, dije con sinceridad, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo y me dolía verlo sufrir. Pero ya no puedo ser tu red de seguridad cada vez que la vida se pone difícil. Durante 73 años he vivido para los demás, sacrificándome por los demás, y por fin encontré a alguien que quiere vivir para mí. Mamá, por favor, solo dame una oportunidad de explicarte todo, suplicó Miguel, con la voz quebrada. Me equivoqué horrible. Rebeca me hizo creer que tú eras el problema, que tenía que escoger entre ustedes dos. Fui un idiota, un mal hijo, pero ahora entiendo todo. Miguel, dije con firmeza, pero sin crueldad. Puedes venir a verme si quieres, pero bajo mis condiciones. Esta es la dirección. Le di la dirección de Vicente y colgué, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Vicente me abrazó por detrás mientras yo miraba el jardín. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó con esa voz dulce que había aprendido a amar en tan poco tiempo. Sé que debe ser duro escuchar el sufrimiento de tu hijo. Me giré en sus brazos y lo miré a los ojos. Estoy bien, dije con honestidad. Por primera vez en años, estoy donde merezco estar. 2 días después, Miguel llegó a la mansión en un coche viejo y abollado, muy distinto a la camioneta nueva con la que había venido a llevarse mis cosas. Cuando Vicente abrió la puerta, vi cómo los ojos de Miguel se llenaban de asombro ante el lujo que lo rodeaba. Buenos días, dijo Vicente con cortesía, pero con firmeza. Tú debes ser Miguel. Soy Vicente Herrera, la pareja de tu madre. Miguel entró como en trance, mirando los muebles elegantes, las obras de arte, los arreglos de flores frescas que Vicente mandaba cada semana para alegrarme el día. Mamá, murmuró cuando me vio bajar por la escalera amplia con un vestido turquesa que Vicente me había comprado. Te ves increíble. Gracias, Miguel, respondí, manteniendo la compostura. Siéntate, por favor. ¿Quieres café? Vicente hace un café delicioso. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Ahora yo era la que ofrecía hospitalidad en una casa elegante, mientras Miguel era el visitante incómodo, fuera de lugar. Mamá, necesito que sepas cuánto lo siento, empezó Miguel, con lágrimas en los ojos. Rebeca me manipuló. Me hizo creer que tú eras posesiva, que me estabas impidiendo ser feliz. Me convenció de que tenía que escoger entre tú y ella. Y escogí mal. Escogí muy mal. ¿Y qué pasó con Rebeca?, pregunté sin emoción en la voz. Miguel bajó la cabeza, avergonzado. Se fue con mi jefe. Resulta que tenían una aventura desde hace meses. Se llevó todo nuestro dinero, vendió los muebles, incluso se llevó los cuadros que eran tuyos, todo lo que me hizo que le diera. Ella me lo quitó en una sola noche. La justicia poética de la situación no se me escapó. Los cuadros que su padre había comprado con tanto amor, la televisión donde habíamos compartido tantas noches, el refrigerador que guardó comidas familiares durante décadas. Todo terminó en manos de una mujer que desapareció de la vida de Miguel tan rápido como había aparecido en la mía. Mamá, continuó Miguel, mirándome con desesperación. Sé que no merezco tu perdón, pero ¿podrías ayudarme una vez más? No tengo dónde vivir, no tengo trabajo, no tengo nada, solo te tengo a ti. Sus palabras me regresaron a todos los años en que yo había sido su salvación, su apoyo, mi sacrificio constante. Pero esta vez era distinto. Miguel, dije con suavidad, pero con firmeza, te perdono porque eres mi hijo y siempre te voy a amar, pero ya no puedo ser tu solución para cada problema. Ya encontré mi propia felicidad y no voy a sacrificarla otra vez por nadie. Vicente se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Miguel, dijo con autoridad, pero sin crueldad, tu madre ya ha sufrido lo suficiente. Ahora le toca vivir para ella. Yo puedo ayudarte a encontrar trabajo y un lugar donde vivir, pero con una condición, que respetes la nueva vida que tu madre ha construido. Miguel nos miró a los dos y por fin entendió que había perdido a su madre para siempre.
no por muerte, sino por haber escogido el amor de una mujer manipuladora por encima del amor incondicional que yo le di toda la vida. Entiendo, murmuró. Y tienen razón. Mamá merece ser feliz. 6 meses después, Vicente y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa en los jardines de nuestra casa. Miguel estuvo presente, ya trabajando en un empleo que Vicente le había ayudado a conseguir, viviendo solo, pero por fin aprendiendo a ser independiente. Durante la ceremonia, mientras Vicente y yo intercambiábamos anillos, supe que había encontrado no solo un segundo amor, sino una segunda oportunidad de vivir la vida que siempre merecí. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, ¿qué harías en mi lugar? ¿Habrías perdonado tan fácil? ¿Habrías tomado esa segunda oportunidad de amor que la vida te ofrecía? A veces perderlo todo es exactamente lo que necesitamos para encontrar lo que de verdad merecemos. Han pasado 5 años desde aquel día terrible en que Miguel y Rebeca llegaron con el camión para llevarse todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Ahora, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi hermosa casa, rodeada de flores que Vicente planta especialmente para mí, no puedo evitar sonreír al recordar lo ingenua que fui al pensar que mi vida se había acabado a los 73. Vicente y yo vivimos como recién casados. Viajamos por el mundo, descubrimos lugares que yo solo había visto en revistas. Comemos en restaurantes elegantes donde los meseros me tratan como reina. Cada mañana despierto en sábanas de seda, desayuno en porcelana fina y me visto con ropa que me hace sentir hermosa. Pero lo más importante es despertar junto a un hombre que me mira todos los días como si yo fuera el regalo más precioso que la vida le ha dado. Miguel viene a visitarnos una vez al mes. Siempre respetuoso, siempre agradecido. Ha aprendido a vivir solo, a trabajar duro, a valorar las cosas simples que antes daba por sentadas. A veces lo veo mirando nuestra casa con nostalgia, no por el lujo, sino por el amor que llena cada rincón. Mamá, me dijo en su última visita, nunca pensé que te vería tan radiante, tan feliz. Me alegra saber que por fin alguien te está dando todo lo que siempre mereciste. Rebeca, según supimos por casualidad, perdió todo el dinero que le robó a Miguel en malas inversiones y ahora vive en un departamento pequeño, trabajando como secretaria. El hombre por el que dejó a mi hijo la abandonó cuando se le acabó el dinero. La vida tiene formas perfectas de entregar justicia sin que tengamos que levantar un dedo para vengarnos. Hace unos meses, Vicente propuso algo que me llenó el corazón de alegría. Magdalena, ¿te gustaría que ayudáramos a otras mujeres que están pasando por lo que tú pasaste? Ahora tenemos una fundación que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Les damos apoyo financiero y emocional, y les recordamos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Doña Linda, mi vecina de antes, viene seguido de visita y no deja de decirme que parezco otra persona. Magdalena, tienes la piel brillante, los ojos vivos, caminas derechita como reina dice, riéndose. ¿Cuál es tu secreto? Y yo siempre le doy la misma respuesta. El secreto es estar con alguien que te ama por quien eres, no por lo que puedes dar. La casa vieja donde viví tantos años de soledad ahora está rentada a una familia joven con niños pequeños. A veces paso por ahí de camino al mercado y escucho risas saliendo por las ventanas. Veo ropa de niños colgada en el patio, huelo comida casera. Me da gusto saber que esas paredes que antes vieron mi tristeza ahora guardan la felicidad de otros. Mis manos ya no están llenas de callos por coser desesperadamente para sobrevivir. Ahora las uso para acariciar las mejillas de Vicente, para escribir cartas a las mujeres de nuestra fundación, para plantar flores en nuestro jardín. Mis ojos ya no lloran de soledad, sino de felicidad cada vez que Vicente me lleva café a la cama o me canta canciones de nuestra juventud. Ayer cumplí 78 años y Vicente organizó una fiesta sorpresa en el jardín con todas las mujeres de nuestra fundación, con Miguel y su nueva novia, una muchacha sencilla, trabajadora, que me trata con un respeto verdadero, y con Linda y otros vecinos que nunca imaginaron verme vivir como una señora elegante y respetada. Cuando apagué las velas de mi pastel, pedí un deseo muy simple: que todas las mujeres que se sienten invisibles, desechables, sin valor, encuentren su propio Vicente. No necesariamente un hombre, sino esa persona, esa situación, esa oportunidad que les recuerde su valor y les devuelva la dignidad que nunca debieron perder.
Durante la fiesta, una de las mujeres de nuestra fundación se me acercó llorando. Señora Magdalena, me dijo, usted me salvó la vida. Cuando llegué aquí hace 6 meses, pensé que ya no tenía nada que ofrecerle al mundo. Ahora sé que los mejores años de mi vida pueden estar delante de mí, no detrás. Esas palabras me recordaron algo fundamental. A veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de que merecemos estar en la cima. A veces tenemos que perderlo todo para descubrir que valemos mucho más de lo que creíamos. A veces tenemos que ser rechazadas por las personas equivocadas para ser encontradas por las correctas. Si hay algo que he aprendido en estos últimos años, es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas, cuántos errores hayas cometido, cuántas personas te hayan hecho sentir que no vales nada, siempre hay una segunda oportunidad esperándote en algún lugar. Y a ti que llegaste hasta el final de mi historia, quiero decirte algo importante. No dejes que nadie te haga sentir que eres desechable. No sacrifiques tu felicidad por personas que no valoran tus sacrificios. No te conformes con migajas de amor cuando mereces el banquete completo. La vida es demasiado corta para vivir sintiéndote pequeña, invisible, sin valor. Tú importas, tú vales, tú mereces ser amada y respetada. Y si alguien no puede ver eso, entonces no es la persona correcta para estar en tu vida. Ahora voy a terminar de escribir esto, porque Vicente me está esperando para salir a caminar por nuestro jardín, tomados de la mano como 2 adolescentes enamorados. A los 78 años, por fin entendí que el amor verdadero no tiene edad y que la felicidad siempre vale la pena esperar. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para reclamar la vida que mereces? Y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonar, poner límites o cerrar la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios y dime también, ¿desde dónde me estás escuchando? Gracias de corazón por quedarte hasta el final. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.